Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más, hermanos. Bienvenidos. Me da gusto ver a todos ustedes. Como muchos, me imagino, ¿verdad? Anoche no pudieron dormir. Panza llena anoche, ¿verdad? Yo también dormí tarde, pero todo estuvo delicioso anoche y pues, como digo, me da placer verlos aquí ustedes esta mañana, presentes. Pues hermanos, esta mañana yo tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Nuestro hermano Saúl, Pastor Saúl, está descansando, cuidando también de su esposa que está también recuperando, está un poco enferma, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el amor que nuestro hermano y Pastor Saúl siempre nos ha mostrado y su esfuerzo, ¿verdad? Que siempre es reconocido y pues me da gusto que él esté descansando, en realidad. Y pues ahora nos toca a nosotros, hermanos, ¿verdad? De dirigir este servicio, ¿verdad? En fe, creyendo que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es real. Y una pregunta para ustedes, hermanos, ¿quién ama la palabra de Dios aquí? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Amén. Toda la palabra de Dios, ¿verdad? No nomás un versículo y otro no, ¿verdad? Estamos así a veces, ¿verdad? Es que hay veces que, ¿verdad? Para ser sinceros, ¿verdad? No siempre estamos así con este mismo ah, con esa misma pasión, ¿verdad? Ese mismo amor ¿verdad? De pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que necesitamos o lo que nos falta. Yo a veces sí lo reconozco cuando mi mente se va a otros lados y no, ¿verdad? Estoy en el momento, en su palabra, en oración, de todo corazón. Le pido yo a Dios que me ayude, ¿verdad? Le pido en el momento sea que el enfoque, que me ayude a conocer su corazón más, que me ayude a obedecer su palabra, que me dé entendimiento en las áreas donde yo necesito seguir creciendo. Y es algo que es saludable, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos enseñe de su palabra, porque en su palabra, aparte de lo que todo nos enseña, ¿verdad? Vemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de Jesucristo a través de la palabra. Aquí también tenemos ejemplos de varias personas, ¿verdad? Que a través de la palabra, como vamos ahora a leer en Filipenses, tenemos a Pablo, que comparte, ¿verdad? Esta epístola a los filipenses mientras él estaba encarcelado. Y antes de comenzar este estudio, quiero dar un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que hemos estado estudiando y el propósito de esta epístola que Pablo escribió, que estamos en Filipenses capítulo 1. Pero la epístola a los filipenses fue escrita a un grupo de creyentes a quienes Pablo fundó una iglesia allá en la ciudad de Filipos. Filipos era una colonia, no ciudad romana, con creyentes que eran, por la mayor parte, eran gentiles, no eran judíos. Y esta carta fue escrita unos 12 años después que comenzó la iglesia ahí de Filipos. Y es en gran parte una carta de agradecimiento a los filipenses por una ofrenda que le entregaron a Pablo. Y también mantiene un tema positivo por la mayor parte. Y debido a que Pablo escribió esa epístola durante el tiempo que estaba bajo arresto en casa por los romanos, incluye el tema principal del regocijar durante el sufrimiento. Regocijar durante el sufrimiento. Y es por esto que Pablo se identificó personalmente con aquellos creyentes que estaban sufriendo y les ofrece mucho ánimo a pesar de su propio arresto para ayudarlos durante los tiempos difíciles. Pablo también habla en contra de aquellos que predicaban por ambición personal, ¿verdad? El enfoque principal de la epístola es la correcta actitud cristiana durante los tiempos de pruebas, durante los tiempos de dificultad o tiempos de sufrimiento. Se trata de una actitud de gratitud y de regocijo. Pablo anima a los creyentes a regocijarse a pesar del sufrimiento, a regocijarse a través de servir humildemente, a enfocarse en Cristo durante tiempos difíciles y depender de la fortaleza de Cristo durante pruebas y dificultades. Y eso describe casi a todos nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros no tiene batallas? ¿Quién no sufre? ¿Quién también tiene el corazón de servir humildemente cuando quizás a uno no lo reconozcan? ¿Verdad? Pero aquí Pablo dice regocijen a través de servir humildemente. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos sirve para nosotros también. Los últimos dos estudios me enfoqué en versículo 21, que nos ofrece una de las palabras
más inolvidables de toda la Biblia. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si recuerdan, dividí este verso en dos partes. La primera parte fue en porque para mí el vivir es Cristo, y la segunda fue en y el morir es ganancia. Sin saber si Pablo iba a salir vivo o no, Pablo permaneció fiel a Dios. Sabía que el propósito de la vida en este mundo no solo era para él, sino que era para vivir para Cristo. Pero también entendía que la muerte sería aún mejor, porque estaría en la presencia del Señor. Pablo tenía la segura esperanza, la expectativa de estar con Jesús en el momento que su vida en este mundo terminara. Y es la misma esperanza que todo creyente debe creer, debe recordar y debe compartir. A pesar de sus duras circunstancias, Pablo llegó a entender que la voluntad de Dios para él era vivir, para seguir discipulando, para seguir enseñando a los creyentes la palabra de Dios y para seguir en la obra de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Todo cristiano, de una forma u otra, llega a ese momento cuando el Espíritu Santo nos hace esa pregunta: ¿qué significa para ti? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa eso para ti? Para unos es fácil decir, el morir es ganancia, ¿verdad? Si me muero, pues mejor. Por fin se me acaban todos los problemas, ¿verdad? Y ya. Es fácil decir eso. Para otros no es tan fácil decir el morir es ganancia. Dicen que quiero ir al cielo, pero tienen miedo a morir. No tienen esa seguridad, ¿verdad? Tienen miedo a morir. Quieren ir al cielo, pero tienen miedo a morir. Y hermanos, ser cristiano no solo se trata de morir para no tener dolor o para no tener problemas. Dios no nos salvó para morir. Muchas veces oramos, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú digas, lo que tú quieras, porque sabemos que su voluntad es perfecta. Y Dios, hermanos, Dios nos creó porque esa fue su voluntad, hermanos. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios nos creó porque esa fue su voluntad. Esa era su voluntad. Dios nos creó porque Él quiso y nos creó para que lo conociéramos. Y al conocerlo, descubriéramos lo poderoso, lo majestuoso, lo misericordioso que es Él. Y en cambio, a través de su amor a nosotros nos enamoramos de Él, ¿verdad? A través de una relación personal genuina en la que ahora podemos con sinceridad decir, te amo, te adoro. Queremos servirlo y tener esa comunión con Él, sea en tiempos privados, en nuestras casas o en eventos como los que tuvimos anoche. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. Así es que, hermanos, Dios nos creó para Él. Y nos salvó para vivir. Y vivir para que tengamos vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Dios nos salvó para que fuéramos testigos de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Dios nos salvó para que fuéramos testigos de todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y mientras estamos en este mundo, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nuestra misión como seguidores de Cristo, como cristianos, es compartir el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Porque para eso envió Dios a su Hijo unigénito, si recuerdan, ¿verdad? Y esto va a ser el enfoque de nuestro estudio de hoy. Vamos a leer esta mañana versículo 27 al 30 para terminar capítulo 1. Versículo 27 al 30 de Filipenses capítulo 1. Va a ser el estudio de esta mañana. Y si me pueden acompañar en oración, hermanos, por favor. Vamos a leer para que Dios bendiga este estudio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque creemos, Dios, que tu palabra, Señor, fue escrita para nosotros,
para que te conociéramos, Señor. Y no solo para que te conociéramos, pues, sino que también para que te siguiéramos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios, a recibir tu palabra esta mañana para que podamos, Señor, seguirte en obediencia, Señor, reconociendo de que, Señor, tu palabra es perfecta, Señor. Tú nos creaste para ti, Señor, porque esa fue tu voluntad. Y no nomás nos creaste para que quedáramos a gusto aquí, Señor, estando cómodos en nuestras sillas o en nuestros hogares, sino que tú nos creaste para que demostráramos tu amor, Señor, al mundo que aún todavía no te conoce, Señor. Y te pedimos, mi Dios, esta mañana que seas tú el que des estudio, Padre. Te pido que, Señor, tu palabra, Señor, caiga en cada corazón esta mañana y la reciba y diga, Señor, yo creo en tu palabra. Yo amo tu palabra. Yo quiero seguir lo que tu palabra me está enseñando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor, para que podamos compartir el amor que tú nos has dado a nosotros, mi Dios. Gracias te doy, Padre bendito, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer versículo 27 al 30 en Filipenses capítulo 1. Dice, en el nombre del Señor, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Imaginémonos, hermanos, que somos reporteros de guerra y nos envían a una zona de batalla. Esperamos ver soldados con uniformes de combate, ¿verdad? Sucios, llenos de mugre por todas partes, cansados de la batalla, viviendo en condiciones más difíciles, cargando armas a todo momento. Pero en cambio, nos sorprende que al llegar como reporteros, encontramos a los soldados vestidos en ropa casual, jugando fútbol, acostados junto a la alberca, disfrutando un refresco frío, sin ninguna arma a su lado. Uno dijera, ¿qué le pasó a este ejército? Si un ejército así estuviera defendiendo a nuestro país de un enemigo, tendríamos buenas razones para estar preocupados. El problema con este ejército es que ha olvidado su misión de defender el país. Y en lugar de eso, han pensado que su misión es su propia comodidad, su propio bienestar, su propia diversión. Y habiendo olvidado su misión, cualquier ejército puede caer preso del enemigo. Si ese enemigo atacara un ejército como ese, jugando fútbol, voleibol, lo que sea, tendrían muchos que abandonaran su puesto. Porque dirían, yo no me apunté para esto. Yo me apunté para los beneficios, no para que nadie me comenzara a disparar. Creo que la iglesia de Estados Unidos se parece mucho al ejército que acabo de describir. Un ejército que ha olvidado su misión. Hemos promovido el cristianismo por todos los beneficios. Ven a Jesús y tendrás una buena vida. Ven a Jesús y tendrás paz, tendrás felicidad. Él resolverá todos tus problemas. Tendrás una vida maravillosa, abundante. Ven a Jesús y la disfrutarás. Hay muchos que hablan así, ¿verdad? Así que muchos cristianos, los que se enlistaron, ¿verdad? Decidieron seguir a Jesús, se inscriben pensando en sentarse junto a la alberca, disfrutando de los refrescos con Jesús, ¿verdad? De lo maravilloso que va a ser su vida, porque pues es lo que le dijeron, es lo que le prometieron. A eso se enlistaron. Pero cuando las balas, ¿verdad? Digamos, del ejército, del enemigo comienzan a volar, cuando las bombas empiezan a caer, ¿qué pasa? ¿Verdad? Estos cómodos reclutas o las personas que se enlistaron
van a correr. Van a decir, yo no me inscribí para esto. Yo me apunté para la buena vida con Jesús. Y cuando suceden esas cosas, no son capaces de soportar o de persistir o perdurar las dificultades porque han olvidado su misión. La Biblia es clara en que la vida cristiana no es un parque infantil, ¿verdad? Un parque de recreo. Es un campo de batalla espiritual. Y Pablo lo describe en esos versículos, en esos términos de batalla. Que Dios nos ha reclutado, ¿verdad? Nos hemos enlistado, por decirlo así, para su ejército. Y que no nos ha salvado para que podamos sentarnos y vivir cómodamente, ¿verdad? Complacientes, ¿verdad? Satisfechos de nosotros mismos, sino que nos ha reclutado para este ejército que va al frente de la batalla por Jesucristo. Y como en toda guerra, hay conflicto, hay luchas. Y si nos olvidamos de nuestra misión, no vamos a cumplir la misión. Y estaremos propensos a abandonar nuestro puesto cuando el enemigo ataque. Así es que voy a tocar en esos temas, ¿verdad? Hablando de esta misión, la misión cristiana que tenemos nosotros. Y una de las cosas que debemos enfocarnos es precisamente en eso, en la misión cristiana, para cumplirla. Sabemos que el Evangelio era el enfoque central de la vida de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 22 al 23, dice aquí en Nueva Traducción Viviente, dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Algo lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Solo en capítulo 1 de esta epístola, Pablo menciona el Evangelio 6 veces, como queriéndonos recordar lo que es central en la vida del cristiano, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Versículo 5 de capítulo 1 de Filipenses menciona la participación de los creyentes en el Evangelio. Versículo 7 de capítulo 1 de Filipenses menciona cómo los creyentes fueron partícipes con él en su defensa y confirmación del Evangelio. Versículo 12 menciona cómo sus circunstancias de estar en prisión han resultado en el avance del Evangelio. Versículo 16 de capítulo 1 menciona otra vez que Pablo fue llamado para la defensa del Evangelio. Y luego, en versículo 27, 2 veces que acabamos de leer, vuelve a mencionar el Evangelio. Pablo también hace referencia a lo mismo de otras maneras, sin usar la palabra Evangelio, pero es la misma idea. En versículo 14 de capítulo 1 de Filipenses, habla de cómo los creyentes hablan de la palabra de Dios sin temor, ¿verdad? Luego en versículo 15 menciona cómo algunos están predicando a Cristo, aunque por envidia y desacuerdo, pero es la misma idea, presentar el Evangelio. Versículo 17 de este capítulo menciona cómo están proclamando a Cristo. Versículo 18 dice cómo de cualquier manera Cristo es proclamado. En versículo 20 menciona como su meta, incluso ahora, es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, dice, si fuera a morir como mártir, y luego lo resume en versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que cuando Pablo se dirige a los filipenses y les dice 2 veces, comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, y luego les dice que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí Pablo se está enfocando en su misión y les pide que se mantengan firmes y luchen juntos por la fe del Evangelio. Ese era el enfoque de Pablo. Eso debió ser el enfoque de los filipenses. Y esto debe ser nuestro enfoque. Para entender esta misión debemos tener claro lo que Pablo quiere decir con la fe del Evangelio. ¿Qué significa la fe del Evangelio?
El camino cristiano se refiere a la fe. Si recuerdan, 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y con eso, Pablo tiene en mente ciertas doctrinas fundamentales que son esenciales del Evangelio. Algunas personas piensan que ser cristiano solo se necesita creer. Nomás cree y ya. No importa lo que creas, solo cree en Dios. De alguna manera todo va a salir bien, ¿verdad? Y sabemos que eso no es completamente correcto. Hay muchas personas que creen en Dios, quizás más que nosotros, pero van por el camino estrecho derecho al infierno. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Saben por qué van por el camino estrecho? Porque no tienen fe en el verdadero evangelio. No creen en las doctrinas fundamentales que son esenciales del evangelio. Por ejemplo, los mormones, testigos de Jehová, no creen en la divinidad del Señor Jesucristo. Creen en un Dios, creen en un Jesús, pero no es el mismo Dios, no es el mismo Jesús y no es el mismo evangelio como la palabra lo revela. Lo que Pablo nos quiere decir en esta breve declaración es que hay algo de nuestra fe que es esencial. Y si negamos esas verdades, negamos lo que verdaderamente es ser cristiano. Una de las cosas que Pablo implica cuando habla de la fe del Evangelio en versículo 27 es la verdad bíblica sobre la condición pecaminosa del ser humano. Todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Romanos 3:23. Voy a leer de Nueva Traducción Viviente, que está en la pantalla. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. La realidad del pecado debe ser reconocido por todos los que se acercan al trono de Dios para recibir la salvación. El pecador debe reconocer su culpa ante Dios para que se le conceda el perdón. Y debe entender que por qué la paga del pecado es muerte. Allá en Romanos 6:23. Sin esta verdad fundamental, ninguna presentación del Evangelio está completa. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cualquier persona que enseña que todo ser humano en su naturaleza es bueno, está negando el Evangelio. Porque las personas buenas no necesitan un Salvador. Ellos dicen, pues ¿para qué? Yo no he hecho nada malo. Y si no necesitan un Salvador, entonces Jesús murió sin propósito. El Evangelio también afirma la verdad bíblica acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Que Jesús es Dios y hombre y murió por nuestros pecados como nuestro sustituto. De las más 300 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, se puede ver claramente que Jesús es ambos Dios eterno y ser humano. Esto es importante porque Dios es el único que puede perdonar el pecado. Y también ser humano, capaz de la muerte humana, y por eso el único sustituto aceptable por nuestros pecados. Hay 3 versos que habla de esto. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de gloria, lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y 1 de Pedro 2:22 dice, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Entonces, hermanos, vemos claramente que Jesús es ambos Dios eterno y ser humano.
Hermanos, el pecado contra un Dios eterno exige un sacrificio eterno. El pecado contra un Dios eterno exige un sacrificio eterno. Entonces el hombre que es infinito, que no es eterno, perdón, finito, ¿verdad? El hombre que es finito, no es eterno, paga la pena por un tiempo en el infierno, un tiempo infinito. El hombre que es finito paga la pena por un tiempo infinito en el infierno. O Cristo, que es infinito, lo paga por nosotros solo una vez más. Perdón, solo una vez. O es el hombre que paga la pena por eternidad, o Cristo, quien es eterno, la paga solo una vez. Colosenses 1:22 dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. En pocas palabras, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, nadie puede entrar al cielo. Ese fue el motivo de su nacimiento. Ese fue el motivo de su muerte y resurrección. Por eso Jesús dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Cualquiera que niegue lo esencial de la obra sustitutiva de Cristo está negando el verdadero evangelio. Sin esas verdades bíblicas o esenciales, el evangelio ya no es el evangelio. Es otro evangelio. Es un falso evangelio. Pablo lo declaró de esta manera allá en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En esos entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo. El mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esas son verdades esenciales, hermanos, parte del Evangelio. Le quitamos esta parte del Evangelio, ya no es el verdadero Evangelio, es un falso Evangelio. El Evangelio también afirma la resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo dice ahí en Corintios 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y es cierto, qué triste, ¿verdad? Si Cristo no haya resucitado. Estamos perdidos en tiempo. Pero la palabra dice claramente que sí resucitó. La resurrección es la prueba del poder de Dios. 1 Corintios 15, 54 y 55 dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? La resurrección es la prueba de que en su muerte Jesús triunfó sobre el pecado, la muerte y el infierno. Solo Él, que creó la vida, puede resucitarla después de la muerte. Solo Él puede quitar el aguijón, que es la muerte. Hechos 2:24 dice, pero Dios los liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio de salvación que Dios nos ofrece como un regalo, solo se puede recibir por fe.
independientemente de cualquier buena obra de nuestra parte. Si recuerdan Efesios capítulo 2, 8 y 9, que a mí me encantan compartir cuando salimos a evangelizar, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, la fe del Evangelio implica 4 verdades fundamentales que nunca se deben comprometer. La primera es que todos somos pecadores. La segunda es que la muerte de Cristo en la cruz fue para pagar por nuestros pecados. La tercera es la resurrección de Cristo para vida eterna a quienes lo siguen. Y la cuarta es la salvación, que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y ya que estas verdades son tan esenciales para nuestra fe, el enemigo siempre está tratando que la hagamos a un lado, que las evitemos de alguna manera. Nos confunde o la duda entra y a veces queremos compartir el evangelio, pero no voy a decir esto porque se van a ofender o le cambian de una manera a otra. Y entiendo, a veces sí se nos olvida, pero es importante recordar lo que es esencial del evangelio. Todos somos pecadores. La muerte de Cristo en la cruz fue para pagar por nuestros pecados. La resurrección de Cristo es para vida eterna a quienes nos siguen. Y la salvación es un regalo de Dios. Debemos recordar eso. Por eso, para cumplir la misión cristiana, debemos mantenernos firmes en la fe del Evangelio. Y para cumplir nuestra misión necesitamos, ¿ok? Y me refiero a la iglesia. Aquí, universal, hablando de todos, necesitamos enfocarnos en la misión. Es decir, esforzarnos juntos, ¿verdad? Como dice Pablo, por la fe del Evangelio. En otras palabras, tomar la misión cristiana en serio. No que, bueno, pues un día lo voy a hacer. Hay que tomarla en serio, hermanos. Hay que tomar lo que Dios nos ha dado, su palabra, el mensaje de salvación, nuestra fe, nuestro testimonio y compartirlo. Anunciar las buenas nuevas. Y tenemos la palabra de Dios, la escuchamos cada domingo, todos los días, si ustedes lean palabra y hacen sus devociones y oran. Tenemos el mensaje de salvación que hemos recibido nosotros, ¿verdad? Cada uno. Tenemos nuestra fe en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. Ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo cambió nuestros corazones, de dónde nos rescató, cómo fue ese día cuando Dios nos abrió el entendimiento para que podamos entender lo que significó el Evangelio. Cada uno de ustedes recuerdan ese día, me imagino. Cuando, como dicen, les cayó el 20, ¿verdad? Yo fui terco. Dios tuvo que tumbarme para que yo le dijera, Señor, ayúdame. Y Dios me escuchó. Y aún después de eso fui terco también. Y después me quitó todo, me quitó la carpeta que estaba aquí yo parado bien a gusto, en mi comodidad, en mi vida y todo. Me la arrancó. Y usted ya conoce mi testimonio, pero vayan conmigo a Mateo 28, 19, donde vemos a Jesús encomendándonos a la gran comisión. Y eso quiero que lo leamos juntos porque es Jesús, hermanos. Es Jesús. Mateo 28, 19. No soy yo. Es Jesús. Mateo 28, 19. Dice, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id, vayan, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos está enviando a nosotros. Vayan, hagan discípulos de las naciones, prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como les recuerdo, hermanos, es Jesús. No sé si sus Biblias tienen las letras en rojo. ¿Algunos de ustedes la tienen? Entonces es Jesús hablándonos a nosotros, hermano. Nos está encomendándonos a la gran comisión. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones.
El cristiano de Estados Unidos se ha vuelto demasiado cómodo y, si pudiera decirlo, egoísta, ¿verdad? Egocéntrico. Yo entiendo que hay razones médicas que uno no puede salir, pero parece que el enfoque de la iglesia ha cambiado hacia nosotros mismos, en el yo, en vez de vernos como parte del ejército de Dios. La iglesia estadounidense ha llegado a verse a sí misma como una rama de autoayuda para sobresalir problemas de la vida, ya sean emocionales, físicas o económicas. Como decir, voy a la iglesia para que me vaya bien. Y es bueno ir a la iglesia, pero ese no debe ser el propósito. Necesitamos mantener el objetivo en mente de llevar el evangelio a las almas perdidas, a las almas que no tienen la segura esperanza de la vida eterna, a los que necesitan escuchar el verdadero evangelio. Y para eso está la iglesia, para proclamar la fe del evangelio, lo esencial del mensaje del evangelio. No nomás es la obra del pastor, de los evangelistas, sino de la iglesia, que somos nosotros, no el edificio, ¿verdad? Es la iglesia, somos nosotros. Cuando compartimos a veces, no sé si ustedes tengan o hayan experimentado esto, hay mucho católico que creen en Dios, pero no están seguros si van a entrar al cielo. Yo siempre les pregunto, ¿tienes la seguridad de que cuando mueres vayas a entrar al cielo? No, pues no. Y es triste, hermanos. Hasta me da miedo. La verdad, porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en una hora? Uno piensa que va a ir a la casa y pues seguir en sus cosas. Uno nunca sabe. Y no les digo eso, pero es la oportunidad para mí compartir la palabra, para que sepan la seguridad de que lo que dice la palabra de Dios, para que digan, ¿estás seguro? Claro que sí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice y lo puedan ellos compartir. Pero para el que no sabe, hermano, es triste. Por lo tanto, para cumplir nuestra misión, debemos enfocarnos en la misión cristiana a proclamar la fe del evangelio, ¿verdad? Y Pablo dice aquí que lo hagamos en esos versos, versículos 27 y 28, que lo hagamos de tres maneras, que compartamos el evangelio de tres maneras. Dice, una de las maneras que lo podemos hacer es que andemos de manera consistentes. ¿Está en la pantalla? Sí, gracias. La segunda manera es que trabajemos en colaboración como participantes del mismo equipo. Y la otra manera es que luchemos confiadamente. Luchemos confiadamente. Voy a volver a leer versículo 27 al 28 de nuestro estudio de hoy. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, fíjense, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. La primera manera en que cumplimos la misión cristiana, dice Pablo, es que andemos de manera consistente en nuestro modo de vivir como ciudadanos de otro país. Y esto lo vemos en la primera parte del versículo 27, cuando dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La palabra compartéis en griego significa vivir como ciudadano. Nueva Traducción Viviente de versículo 27 lee de esta manera, dice, sobre todo, vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Y la palabra ciudadano era muy importante para los filipenses. El imperio romano era el reino dominante en esos tiempos y la ciudad de Filipos era una colonia romana. La gente de ahí se enorgullecía de su ciudadanía romana, y aunque la ciudad estaba 800 millas lejos de Roma, estaban rodeados de gente sin cultura por la mayor parte.
vivían bajo las leyes romanas y vivían de acuerdo con las costumbres romanas y respondían directamente ante Roma. Estos filipenses colonizadores vivían de una manera diferente a la gente que los rodeaba porque eran ciudadanos de otro país, de un país diferente. Si usted era ciudadano romano y llegaban a la ciudad de Filipos, pensarían que estaban en su propio país, porque esas personas eran igual que usted. Se identificaban con la gente de Roma, aunque estaba 800 millas de lejos. 800 millas de lejos es como de aquí a la línea estatal de Oregón. Si viajan al norte, llegan a Oregón, esas son casi 800 millas. Así estaba de lejos la colonia, Filipos. Entonces, a pesar de la distancia, la colonia de Filipos o los filipenses no actuaban como los pueblos de su alrededor. Se separaron de esa forma de vida y en cambio vivieron como un pueblo romano. Pablo está diciendo que así es como nosotros cristianos debemos ver nuestro modo de caminar. ¿Estamos aquí en este mundo? Claro que sí. ¿Vivimos como ciudadanos de este mundo? Claro que sí. Pero nuestra primera ciudadanía está en el cielo. Y vivimos según las leyes y las costumbres del cielo que se revelan a través de la palabra de Dios. Y buscamos obedecer al Rey Celestial, que es nuestro Señor Jesucristo. Aunque también somos ciudadanos de este mundo, como lo eran los cristianos de Filipos, debemos ser distintos de los que viven en nuestro alrededor, porque nuestra ciudadanía principal es de otro país, ¿verdad? Es del cielo. Por otro lado, también queremos integrarnos a este mundo en asuntos que no van en contra de ningún principio bíblico, con el propósito de no ofender a la gente, ¿verdad? Y de abrir la puerta al Evangelio. Como cristianos vivimos con un propósito diferente. En lugar de vivir por las cosas de este mundo, vivimos para el reino de Dios. En vez de vivir para nosotros mismos como el mundo lo hace, vivimos para Jesucristo. Y debemos estar marcados por el fruto del Espíritu. Porque somos embajadores de Cristo. Como lo dice Pablo allá en 2 Corintios 5:20, ¿verdad? Estamos representando su reino celestial aquí en la tierra. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Dice, reconciliaos con Dios, vuelvan a Dios. Como cristianos tenemos doble ciudadanía, la del cielo y la de la tierra. Y mientras vivimos en este mundo debemos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación con Dios, para que vuelvan a Dios por medio de la fe en Cristo. Hermanos, este mensaje es simple y no ha cambiado en los 2000 años desde que Pablo escribió estas palabras. No ha cambiado, hermanos. Tristemente, hay encuestas que muestran que no hay mucha diferencia entre los que dicen ser cristianos evangélicos y los que no son cristianos. Y no hay mucha diferencia en la cantidad o tipos de programas que se ven en televisión. Y ustedes, los que tienen televisión, quizás entiendan, ¿verdad?, lo que es. Yo ya tengo tiempo que no la veo, no porque diga yo soy mejor, pero no tengo tiempo. Pero yo sé que hay muchos que ven televisión y los cristianos evangélicos, comparados a los que no son cristianos, ven los mismos programas y el mismo tiempo de televisión que los que no son creyentes. Entonces, no hay diferencia. La mayor parte del mundo cristiano ve los mismos programas de televisión y por la misma cantidad del tiempo que el mundo. Y no por nada el mundo cristiano piensa como el mundo a veces, porque esas cosas infectan la mente. Y no creo que sea consecuencia, pero otra triste estadística es el porcentaje de adulterio y el porcentaje de divorcio entre cristianos evangélicos comparado a los del mundo, los que no son cristianos. Entre los cristianos, adulterio, divorcio es el 26%, comparado al 38%.
que no son cristianos. Imagínense nomás. Si de veramente pertenecemos a Cristo, debe haber una diferencia cómo nos tratamos unos a otros en nuestros hogares, cómo nos comportamos en nuestro trabajo y también en nuestros propios negocios. Debe haber una diferencia en nuestro corazón, en lo que vemos, en nuestro modo de hablar, no solo en cómo nos vestimos o cómo nos portamos los domingos. No solamente los domingos, debe haber una diferencia toda la semana. Y yo dijera hasta que 24 horas al día. Aún hasta cuando uno descansa, cuando uno duerme. A mí me pasa así, tengo sueños a veces locos que digo, ¿de dónde vino esto? Y yo batallo con eso. Hay veces que no sueño nada, a veces que sí sueño cosas que me encantan, pero aún así, hermanos, la batalla es real. Debemos ser distintos. Jesús dijo en Juan 17, 20 al 21, Juan 17, 20 al 21 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos ser distintos al mundo, pero unidos en Cristo, para que el mundo crea el Evangelio. ¿Cuántas veces han oído cuando el mundo juzga al cristiano porque hacen algo, ¿verdad?, que no les parece, pero dicen que son cristianos, ¿verdad? Y es triste, hermanos, porque por uno pagamos todos a veces. Por uno endurece su corazón muchas veces, ¿verdad? Por eso, hermanos, debemos, ¿verdad?, ser unidos en Cristo para que el mundo crea el Evangelio. Así que lo primero que Pablo nos está diciendo es que si queremos cumplir nuestra misión como cristianos, necesitamos caminar consistentemente como ciudadanos del cielo, sin perder el enfoque en la misión. La segunda manera en que cumplimos la misión cristiana, dice Pablo, es que trabajemos en colaboración, como combatientes en el mismo ejército. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 27, donde dice, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra griega traducido combatiendo unánimes es una palabra que viene del atletismo. Combatiendo unánimes viene de la palabra que significa atletismo. Esta palabra principal es de dos partes, ¿verdad? La primera parte es con o juntos, ¿verdad?, en lo atlético. Y lo que Pablo está presentando cuando dice combatiendo unánimes es la de un equipo atlético trabajando juntos en coordinación y cooperación. ¿Cuándo han visto un juego de fútbol, verdad?, que se pasan el pase, ¿verdad?, de medio cancha para la cancha para meter el gol, y pues todos se da en cooperación, todos trabajando, coordinados. Se ve un juego hermoso. No sé ustedes, ¿verdad?, si lo ven así, pero cuando un equipo no sabe jugar y no está trabajando juntos en coordinación, es un desastre. Uno se pregunta qué están haciendo, por qué están en la cancha jugando. Pero la vida en Estados Unidos se acostumbra a ver mucha competencia entre uno a otro, tristemente, que viene a ser un tipo de orgullo en forma del individualismo, el yo. Muchos quieren hacer su propia parte a su manera, sin pensar en los demás. Desafortunadamente, eso nos afecta más de lo que nos damos cuenta. Rara la vez cuando alguien ayuda o levanta a la persona más débil, sin pensar en sí mismo. Muchos piensan, ese es mi puesto, eso es lo que a mí me dijeron que hiciera, y ya cada quien que se encargue de lo suyo. Y no, hermanos, el enfoque del equipo debe ser trabajar juntos en coordinación y cooperación para cumplir la misión. Eso es lo que estamos hablando de la misión cristiana. Esa debería ser nuestra actitud cristiana, trabajar juntos como compañeros del equipo para la causa de Cristo, por la fe del Evangelio. Un equipo unido puede ganar. Un equipo dividido contra sí mismo no da los mismos resultados.
Pero si trabajamos juntos, si combatimos unánimes por la fe del Evangelio, proclamando las verdades esenciales del Evangelio, sin compromiso, ¿quién recibe la gloria? Jesucristo, el Señor, nadie más. Un ejemplo perfecto de esto es lo que el pastor Greg Laurie de Harvest, ¿verdad?, ha hecho en la cruzada de la cosecha por los últimos 35 años más o menos. Yo solo he sido parte de esto unos años, pero algunos de ustedes también lo han sido. Ah, este evento, este año que pasó este evento, vimos, yo de mi parte vi algo realmente glorioso. Para mí parecía que las luces brillaron más esa noche. Parecía como que la música rugió más fuerte esa noche. Pareció hasta que más personas por primera vez confesaron a Jesús y también más renovaron su compromiso a Cristo. Todos los voluntarios, todos los cantantes, todos los oradores y el pastor se esforzaron juntos esa noche, unidos en coordinación y cooperación para la misma misión. Y eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Así que cumplimos nuestra misión, dice Pablo, en primer lugar, proclamando la fe del Evangelio de manera consistente como ciudadanos de otro país. Y luego, proclamamos la fe del Evangelio trabajando en colaboración unos con otros. Y en tercer lugar, cumplimos la misión cristiana de proclamar la fe del Evangelio al luchar confiadamente. La tercera manera en esta manera que cumplimos, la dice en versículo 28, en la primera parte del versículo 28, que dice, en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. No sabemos quiénes eran los enemigos de los filipenses, pero tenían enemigos. Y tú y yo también los tendremos si decidimos anunciar el Evangelio. Pero Pablo los anima en versículo 28 cuando les dice, en nada intimidados. Y esta palabra intimidados significa alarmado, como cuando un caballo se asusta de repente y se para en sus dos patas traseras. ¿Lo han visto? Eso es lo que significa. Cuando un caballo se asusta de repente y se para en sus dos patas traseras. No sean intimidados, dice Pablo. No se alarmen. Y sigue diciendo en versículo 28 de nuestro estudio, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En otras palabras, hermanos, no se alarmen, ya hemos ganado, somos vencedores. Y lo he compartido yo esto con ustedes algunas veces quizás, pero me encanta lo que significa y lo voy a volver a compartir. La palabra evangelio viene de una palabra griega que el significado original era de un término militar sobre una batalla que se había ganado. Cuando un ejército estaba luchando para defender su ciudad y ganaba la guerra, mandaban a una persona a la ciudad, donde se ponía de pie en la plaza central para decirles a todos los que estaban ahí, no van a morir, van a vivir, porque la gran batalla se ha ganado por ustedes. Cuando estas buenas noticias se escuchaban, el pueblo gritaba de gozo y en celebración, porque sabían que el enemigo había sido derrotado y iban a vivir. De eso viene la palabra evangelio, de la palabra griega, hermanos. Venía este hombre, se ponía de pie en la plaza central y decía, no van a morir, van a vivir, porque la gran batalla se ha ganado por ustedes. Esta persona era el mensajero que llevaba las buenas nuevas. Cuando salimos a compartir el evangelio, hermanos, eso es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo la verdad, el evangelio, el verdadero evangelio. No van a morir si ponen su fe en Jesucristo. Por estas razones,
porque somos pecadores y por esto murió Cristo Jesús y resucitó. Si solamente crees en lo que Él hizo, recibes el regalo de salvación. Cuando salimos a compartir el Evangelio, siempre hay alguien que no quiere escuchar las buenas nuevas. ¿Verdad? Tienen su cruz, ¿verdad? Yo soy católico. Pero eso no debe sorprendernos, no debe alarmarnos, como dice Pablo, porque sabemos que el hombre aborrece la luz, porque la luz expone sus pecados, como dice allá en Juan 3:20. Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando vamos a compartir el Evangelio, entramos como luz brillante a compartir las buenas nuevas a las personas que están viviendo en la oscuridad o están viviendo creyendo en otro evangelio. Pero cuando Pablo nos dice en nada intimidados, es porque nosotros ya hemos ganado, hermanos. Más bien Cristo ganó la batalla por nosotros y eso lo sabemos, lo creemos. Y dice Pablo, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esta palabra se refiere al castigo eterno en el infierno. Fíjense nomás. Mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros. Siguiendo el versículo 29 de nuestro estudio, dice, porque a vosotros os es concedido, es un regalo, a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, en el regalo de Dios, y miren el segundo regalo aquí que nos da, sino también que padezcáis por Él. Voy a leerlo de nuevo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A causa de Cristo dice a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dios nos ha concedido eso. Nos ha concedido salvación y también nos dice que nos ha concedido que suframos. Es lo que significa padezcáis aquí. Y de pura casualidad, ¿han ustedes pensado alguna vez en el sufrir como un regalo? ¿Verdad? No, yo no. Pero aún de recién siendo creyente, aunque no pensé yo en el sufrir, lo que sí recuerdo yo era las palabras de Dios cuando me llamó a mi corazón. Mostró su amor, mostró su muerte por mí. Y eso fue lo que me llamó a mí, a Él. Ya después, estudiando la palabra de Dios, reconocí que hay batallas y que uno sufre por el Evangelio. Pero aquí dice, eso es lo que padezcáis quiere decir aquí, sufrir. Dice el versículo 29, que se nos ha concedido no solo creer, sino también sufrir por Él. Sino también padecer, dice. Como para recordarnos que cuando vayamos a sufrir, es por nuestra fe en Jesucristo. Lo dice esto por eso mismo. Juan 15, 20 y 21 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si persiguieron a Jesús, ¿creen que nosotros no vamos a sufrir? Claro que sí. Pablo sufrió. Y yo no conozco a nadie que haya sufrido la persecución que él sufrió. Pero según las estadísticas de una organización que guarda esta información, 13 cristianos por día mueren por su fe en Cristo. Y esas 13 personas por día son 5,000 por año. Y es una estadística reciente. Y puede que sean más, quién sabe. Los países más peligrosos para el cristiano hoy en día son China, Corea del Norte, el Medio Oriente,
África, lo estamos viendo en otros lugares, pero esos países es donde hay más persecución, los más peligrosos para el cristiano. La iglesia universal, especialmente en esos lugares, sufre detención sin juicio, sufre arresto, sufre sentencia o prisión. Vi uno que tenía 20 años en cárcel en un país por su fe en Cristo. La iglesia sufre secuestro, sufre violación, a obligarse a casarse con personas que no son cristianas, abuso físico o mental, sufre ser obligado a abandonar su hogar, esconderse o si no, huir de su propio país. Es difícil, hermanos, vivir en esos países, ser cristiano. Imagínense nomás, vivir allá y decir, soy cristiano, ya que un estudio bíblico, derechito a la cárcel, sentencia, prisión, los apedrean, no sé qué más sea. Lucas 6:22 al 23. Lucas 6:22 al 23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, dice. Versículo 23, gozaos en aquel día, fíjense, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y versículo 26 también de capítulo 6 de Lucas dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, fíjense, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. No cabe duda que tenemos un gran privilegio en este país, no solo de congregarnos como iglesia, sino de la libertad que tenemos para evangelizar, hermanos. Es un gran privilegio, hermanos. Cuando salimos a evangelizar una vez al mes, tal vez uno que otro nos malesprecia, pero eso no es nada. Es poco el precio que pagamos, ya sea en forma de nuestro tiempo, ¿verdad? O del menosprecio. A veces dice uno, pues no tengo tiempo, tengo que ir a hacer esas cosas, tengo que ir allá. Todo se puede hacer, hermanos. Si uno quiere hacerlo, todo se puede hacer. Aún sería poco el precio si nuestra familia no nos quiera hablar. Sería poco el precio, hermanos. Sería poco el precio si nos despiden del trabajo por hablar de Jesucristo. Porque en realidad nada de eso se compara con lo que nuestros hermanos y hermanas ahorita mismo están sufriendo, con lo que Pablo sufrió. Y nada y nunca se comparará con lo que Jesús sufrió por nosotros. Para concluir, hermanos, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, no nos enlistamos en un club de vacaciones, en un timeshare, ¿verdad? No nos enlistamos en un club de vacaciones, hermanos. Nos enlistamos para el ejército de Dios. Nuestra misión es proclamar la fe del Evangelio y cumplimos esa misión en nuestro andar de manera consistente como ciudadanos de otro país. Cumplimos esta misión trabajando en colaboración como combatientes en el mismo ejército. Cumplimos esa misión, hermanos, luchando confiadamente. Un pastor muy conocido compartió que esos 4 años con el nuevo presidente de Estados Unidos, para él, Dios le dio esta visión, que es una seña de misericordia que Dios ha extendido a este país. Es una seña de misericordia que Dios ha extendido a este país en los siguientes 4 años con este nuevo presidente. Dice, como cuando fue Jonás, cuando fue a Nínive, ¿verdad? Allá en capítulo 3 de Jonás, nos dice la palabra que Dios tuvo misericordia en la gente de Nínive y mandó a Jonás
para que les predicara arrepentimiento. Y ya saben la historia, ¿verdad? Jonás no quiso ir. ¿Y qué pasó? Todos se arrepintieron. Todos. Hubo un avivamiento en esa gran ciudad. Dios quiere que nosotros mostremos el amor y la misericordia de Dios a esta nación, a este país, igual como Jonás lo hizo a Nínive, igual como Dios lo hizo o lo mostró a nosotros. Dios ha extendido a este país misericordia. Y no digo que, presidente, tenemos que darle gracias a Él. No, Él no es, hermanos, es Dios, es el Espíritu Santo. Y a través de esta visión, hermano, yo lo creo, porque si hubiera ganado la otra persona, ya saben la agenda en la que iba a caer este país. Dios ha extendido su misericordia sobre este país, hermanos. Hay que aprovechar la libertad que tenemos todavía. Igual como Jonás fue a Nínive, predicar el evangelio, predicar arrepentimiento, hermanos. Hay que predicar el verdadero evangelio, hermanos. No se resistan, hermanos. No tengan miedo, no se alarmen. Acepten la misión y recuerden de dónde viene la frase buenas nuevas, ¿verdad? Somos más que vencedores. Cristo ha ganado la batalla por nosotros. Así es que no hay nada que temer, hermanos. Compartimos el evangelio cada segundo domingo del mes después del servicio. Y no importa si haya lluvia, frío o calor, vamos a seguir anunciando el evangelio hasta que Cristo regrese. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a terminar en oración. Muchas veces oímos estos mensajes una y otra vez, ¿verdad? Se repite, pero hermanos, es por algo. Es por algo que Dios quiso que compartiera esta palabra con ustedes. Y también es para mí, hermano, no nomás para ustedes, también es para mí. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado, Señor, para mí es mi llamado. Y yo digo que aunque no sea un llamado en su vida personalmente, la palabra de Dios dice, vayan. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado a todos. Es que, hermanos, hay que ser fieles a la palabra y pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Creemos en toda tu palabra, mi Dios. Tú nos dices la gran comisión, que vayamos, que hagamos discípulos, que compartamos el evangelio, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna, Señor. Ese es el mensaje. Y cuando vayamos, Señor, danos la palabra para poder, Señor, compartir el verdadero evangelio, Señor. La verdad de que todos somos pecadores, Señor. Todos hemos caído cortos, Señor. Todos, Señor, merecemos la muerte. Y por eso, Señor, tú enviaste a tu Hijo, Señor, a pagar por nuestros pecados. Eso fue lo que pasó en la cruz, mi Dios. Ayúdanos a poder entender eso para que podamos compartir el evangelio, Señor, en la manera que el pecador pueda entender por qué necesita un Salvador. Y, Señor, tu palabra, la Escritura nos dice que al tercer día Jesucristo resucitó, Señor. Y eso fue para que Él, Señor, fuera honrado a la diestra del Padre, donde Él ahorita está sentado, Señor, en honra, Señor, recibiendo la gloria, Señor, porque solo Él la merece, Señor. Y con Él siendo resucitado de la tumba de entre los muertos, Señor, tú, Señor, derrotaste la muerte, Señor. Igual nosotros también, Señor, un día seremos, Señor, resucitados de entre los muertos, Padre. Estaremos también en tu presencia, Señor. Y este evangelio que, Señor, tú nos has encomendado, Padre Santo, lo debemos presentar como debe de ser, Señor. Es un regalo tuyo, mi Dios. No es por obra para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, mi Dios. Danos, Señor, este corazón para poder compartirlo con palabras, Señor, de amor. No para alegar, no para, Señor, condenar a la gente, sino que para que, Señor, vean tu amor por ellos.
Tú no nomás lo dijiste, sino que tú lo mostraste, Padre. Tú enviaste a tu Hijo, Señor. Murió en la cruz por nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a no tener miedo, Señor, a no temer a lo que va a decir la gente, a que quizás no nos entiendan. Por eso estamos aquí como iglesia, Señor. Salimos juntos. Por eso salimos juntos para ayudarnos unos a los otros, Señor. Cada quien en este momento, Señor, que quizás sienta que necesita salir a compartir el Evangelio, Señor, te pido que tú le muestres en su corazón, Señor, ese verso que cambió su vida para ellos. Ese verso que tú usaste para transformar sus corazones, Señor. Usa ese verso, Señor, que ellas puedan compartir de qué manera, Señor, tú cambiaste sus vidas. Y a través de ese verso, Señor, ellos puedan compartir el Evangelio. El verdadero Evangelio, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a seguir caminando en fe, Señor, como ciudadanos de otro país, Señor. Ciudadanos del cielo, Padre. Sin temor. Sabiendo, mi Dios, que el mundo está mirando. Y no importa lo que nos cueste, Señor. Sabemos que, Señor, es para tu gloria, Señor. Es para tu gloria, Padre Santo. Unos pagaremos poco, otros pagaremos más. Sabemos que muchos países, gente está sufriendo ahorita, Señor. Te pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Protégelos, mi Dios. Suple sus necesidades, Padre Santo, que son grandes, mi Dios. Familias están despedidas de sus hogares. Las iglesias están siendo quemadas. Están siendo encarcelados, torturados y aún, Señor, matados. Hay huérfanos, hay viudas, Señor. Hay personas de tercera edad que no tienen a nadie quien les provee sus necesidades, Padre, porque sus hijos han sido muertos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú sigas, mi Dios, obrando a través de todo lo que estamos sufriendo, Señor, como Iglesia Universal. Ayúdanos, Señor, a no estar cómodos en nuestros hogares, a no confiar en nuestras buenas obras, Señor, sino que hay que esforzarnos, Señor. Hay que esforzarnos como iglesia, Señor. Hay que trabajar, Señor, cooperando juntos, Señor. Sabiendo de que tú, mi Dios, has vencido al enemigo. Por eso, Señor, compartimos esas buenas nuevas, Señor. Tú has ganado la batalla, Señor. Vamos, Señor, confiados en eso, Señor. Sin temor. Tú has ganado la batalla, Señor. Y es lo que compartimos, Señor, al mundo, Señor, que necesita escuchar eso. Tú has ganado la batalla, Señor. Tú derrotaste la muerte, Señor. Tú vives, Señor. Y tú prometes, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, que tú nos das, que podemos tener esa esperanza viva, Señor. Sin duda. Y hay gente que tiene esa duda, mi Dios, en sus vidas. No saben si van a estar en tu presencia cuando mueran, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir lo que nosotros tenemos, Señor. Lo que tú nos has dado, Señor, ese regalo de salvación. Ayúdanos, mi Dios, a ser valientes. Estamos enlistados en ese ejército, Señor, en esta batalla espiritual, Señor, que somos nosotros los soldados, Señor. Que no se nos olvide la misión, Padre Santo, que tú nos has dado, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a ser valientes, a no temer. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos, Señor, que tu palabra siga, mi Dios, obrando en nuestros corazones. Por toda la semana, mi Dios, teniéndonos en mente. ¿A dónde quieres que vaya? ¿A quién quieres que comparte el Evangelio? Muéstranos, mi Dios, cómo tú puedes usarnos, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a ser fieles a la gran comisión, Señor. Gracias, Padre Santo, te doy y te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén.